Muy buenos días, jóvenes, tardes, noches, dependiendo del momento en que se encuentren viendo este video. Voy a proceder, jóvenes, a explicarles la temática de la unidad número 2 de esta materia, que es administración de proyectos. Voy a compartir pantalla, jóvenes, para que puedan observar esta presentación. Ok, entonces, administración de proyectos. Nos dice que esta segunda unidad se llama representación de proyectos mediante una red. Entonces, empezamos con un tema muy diferente a lo que hemos venido tocando en la unidad anterior, ya que esto ya es una especie de ilustración o gráfico de cómo se debe de representar un proyecto en términos de administración de proyectos. Ok, como primer punto, la secuencia de las actividades. Un diagrama de red define la secuencia en que se realizarán las actividades. Es una herramienta que permite acomodar las actividades específicas en el orden apropiado y establecer sus relaciones de dependencia. Dos técnicas de planeación de red. La técnica de evaluación y revisión de programas, también conocido como PERT, y el método de la ruta crítica, también conocido como CPM. Fueron desarrolladas en la década de 1950. Ok, aquí es importante, jóvenes, entender el concepto de lo que es un diagrama de red, que no es nada más que mostrar en forma de diagrama la secuencia en cómo se van cumpliendo cada una de las actividades que tienen que ver con el proyecto en cuestión que estemos analizando. Y esto es algo que se utiliza, jóvenes, para acomodar cómo se van a llevar a cabo todas las tareas en un orden en específico y así decir cuál va primero, cuál va después, cuál sigue, hasta concluir el proyecto. Para poder entender qué es una red, debemos de conocer ciertos principios. Nos menciona que cada actividad se representa por medio de un cuadro en el diagrama de red y la descripción de la actividad se escribe dentro del cuadro como se muestra a continuación. Por ejemplo, aquí vemos que dentro del cuadro está la tarea de lo que es reclutar voluntarios, ¿sí? Y por ahí viene un pequeño número, la cual nos va a decir el tiempo que va a consumir dicha actividad. Las actividades consumen tiempo y su descripción por lo general comienza con un verbo. Cada actividad se representa por medio de un cuadro y solo uno. A cada cuadro se le asigna un número de actividad único. Por ejemplo, en este caso, reclutar voluntarios. Reclutar es el verbo y el número indica el orden en la cual se encuentra esta actividad, que es la tarea número 7. Entonces, por ende, así se debe de llevar a cabo una representación de una actividad dentro de una red. Las actividades tienen una relación de dependencia, es decir, se vinculan en una secuencia lógica para mostrar cuáles actividades deben completarse antes de que otras puedan comenzar. Las flechas que unen los cuadros de actividad indican la dirección de la relación de dependencia, es decir, cuando veamos dos actividades o más actividades, siempre va a haber un sentido en las flechas y estas flechas nos van a decir hacia dónde nos vamos a dirigir, es decir, cuál va a iniciar y cuál después de que termine esa sigue en cuestión de secuencia. Algo muy importante, una actividad no puede comenzar sino hasta que todas las actividades que le preceden, es decir, las que estén antes de esta actividad, estén vinculadas a ella por medio de flechas ya hayan terminado. ¿Sí? Entonces, no puede comenzar una actividad siempre y cuando no se hayan terminado las anteriores a esta. Por ende, llevan una serie de flechas que nos indican el sentido y cómo se deben de ir realizando. Algunas actividades deben realizarse en una secuencia serial. Llámese serial a aquellas que van una después de otra, después de otra y después de otra. En este caso, lavar automóvil y secar automóvil. Por ende, y de manera lógica, sabemos que primero hay que lavarlo y después hay que secarlo. Y aquí la actividad 3, por ende, va antes que la actividad 4. Y la flecha que nos muestra nos indica la secuencia o la manera en cómo se debe de llevar a cabo dicha actividad, ¿sí? Entonces, esto, jóvenes, es el sentido la cual se debe de llevar a cabo la actividad. Entonces, primero se lava el automóvil porque es la actividad número 3 para este ejemplo y posteriormente
se seca dicho automóvil y que obviamente es la actividad 4. Y este es un ejemplo de una secuencia serial. Otras actividades se hacen de manera simultánea. Por ejemplo, aquí podemos observar que al mismo tiempo en que se están reclutando voluntarios, alguien más está llevando a cabo la compra de materiales. Esto se llama simultaneidad o trabajar de manera paralela. Así que por lo tanto, tanto la actividad 7, ¿sí?, como la actividad 8 están llevándose a cabo al mismo tiempo. No quiere decir que una persona se esté partiendo de dos para llevar a cabo esa actividad. No, quiere decir que existe otra persona que está a cargo de esa actividad y está trabajando al mismo tiempo, pero por ende está llevando a cabo otra función diferente. Cuando ambas terminan, ya se puede construir puestos. Cuando ya se construyen los puestos, ya se pueden pintar dichos puestos. Y cuando ya tenemos pintado estos puestos, ya se pueden desmontar los puestos y obviamente se pueden limpiar. Entonces, ahí nos indica la simultaneidad. Podemos encontrar ejemplos de redes donde haya este paralelismo o esta simultaneidad de que se puedan llevar a cabo actividades precedentes al mismo tiempo y hasta que no concluyan ambas, no se pueden llevar a cabo las que siguen. La siguiente es una relación ilógica entre las actividades conocidas como ciclo. Al elaborar un diagrama de red, no es aceptable trazar las actividades formando un ciclo debido a que éste representa una ruta de actividades que se repiten a sí mismas a perpetuidad. ¿Qué quiere decir esto? Que nunca vamos a representar una red de manera cíclica, porque esto significa que nunca va a concluir. Y algo importante en las redes, hablando en proyectos, todo lo que inicia debe tener un final. Así que por lo tanto, esto no es correcto que lo vayamos a diagramizar o que lo vayamos a ilustrar. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, la A va hacia B, la B va hacia C y cuando la C termina vuelve a iniciar y nunca hay un final como tal. Algunos proyectos tienen un conjunto de actividades que se repiten varias veces. Por ejemplo, considere un proyecto que consiste en pintar 3 habitaciones. La pintura de cada habitación requiere la preparación de la habitación que se pintará, la pintura del techo y las paredes y la pintura de los acabados. Suponga que participarán 3 expertos. Uno hará la preparación, otro pintará los techos y las paredes y el tercero hará los acabados, ¿sí? Quizá parezca lógico trazar un diagrama de red para el proyecto como el que se muestra. Okay. Aquí vemos un ejemplo de lo que es un diagrama en forma serial, lo que habíamos visto en diapositivas anteriores, que se prepare la habitación, que se pinte y que se acabe. Posteriormente, una vez que acabamos la primera, se prepara la segunda, se pinta y de ahí se acaba o le da los acabados a esa segunda habitación. Posteriormente se prepara la tercera, se pinta y se dan los acabados de esa habitación. Entonces, imagínense el tiempo que se va a tardar en llevarse a cabo si realmente este diagrama se hace de manera serial. Entonces, acá está el ejemplo abajo de lo que es un diagrama simultáneo o un diagrama en forma paralela. Inicia el proyecto como tal y como habíamos dicho que 3 expertos llevan a cabo estas actividades, entonces el experto prepara la habitación, un experto prepara la segunda y otro experto prepara la tercera. Cuando ya terminan, pasan a pintar la una, después pasan a pintar la dos y después pasan a pintar la tercera. Y una vez que terminan de pintarse las 3 habitaciones, ya se pasan a los acabados de cada una de ellas hasta que se termina el proyecto. ¿Sí? Este es un ejemplo de un diagrama de simultaneidad o simultáneo. ¿Ok? La siguiente figura muestra una técnica conocida como escalonamiento que se utilizó para trazar el diagrama de este proyecto de pintura. Indica que cada experto, después de terminar una habitación, empieza a trabajar en la habitación siguiente. Este método permite que el proyecto se complete en el menor tiempo posible y al mismo tiempo se hace el mejor uso de los recursos disponibles. Entonces ya vimos cómo es un ejemplo o diagrama serial, cómo es un ejemplo de simultaneidad o simultáneo
Y ahora, ¿cómo es un ejemplo de un diagrama de escalonamiento? Aquí podemos observar que en la primera habitación se prepara y una vez que se prepara la primera habitación se procede a pintar, ¿sí? Pero automáticamente inicia la actividad de preparar la segunda habitación. Cuando ya se pinta esta habitación 1 y se da los acabados, nos damos cuenta que la segunda habitación se acabó de preparar y ya se puede empezar a pintar. Y a su vez, el siguiente experto ya puede preparar la habitación 3. Cuando ya acabamos, obviamente, la habitación número 1, pues se pasa al siguiente ciclo porque ya se acabó de pintar la habitación 2 y se da los acabados de la habitación 2. Entonces, ¿qué nos indica esto? Que ya el primer experto se desocupó y puede apoyar en los acabados de la habitación 2 al segundo experto. Entonces, cuando este ya se está acabando, se está, digamos que, pintando, se pasa a pintar la habitación 3 el experto 2 y ayuda al experto 3. Y así a su vez, cuando el acabado de la habitación 2 se termina y se acaba de pintar la habitación 3, los tres expertos que ya de alguna u otra manera están juntos, acaban pintando la habitación 3 y dándole los últimos detalles. Por eso nos dice que por aquí, este ejemplo de figura en manera de escalonamiento es uno que permite que se haga en menor tiempo posible, porque de alguna u otra manera, en algún momento del diagrama, los tres expertos se juntan y se apoyan mutuamente y llevan a cabo las funciones que debieron haber llevado a cabo desde un principio cuando se trazó y se dijo que cada experto tenía una habitación o una función en específico. Ahora bien, diagrama de red para el estudio del mercado de consumo. Si recordamos el ejemplo anterior que tocamos en la primera unidad, hablamos algo sobre un estudio de mercado. O sea, aquí les muestro el ejemplo de cómo se hace, cómo se hizo el diagrama de red con respecto a el ejemplo del estudio de mercado. Aquí tenemos que primero se identificaron a los consumidores meta, es decir, a dónde teníamos que llegar. Esta es la actividad 1 y la llevó a cabo Susan. Después elaboró un cuestionario de manera preliminar. Esta fue la segunda etapa o la segunda tarea. Igual lo hizo Susan. Después se hicieron pruebas pilotos del cuestionario. La hizo también Susan y esta es la actividad número 3. Posteriormente se revisó los comentarios y completaron el cuestionario. Igual se encargó Susan de esta actividad. Ahora bien, de manera simultánea, cuando ya se revisaron los comentarios y se completaron el cuestionario, se prepararon las estampillas del correo, se imprimió el cuestionario, se desarrolló el software de análisis de datos y se desarrolló los datos de prueba del software. De alguna u otra manera, cada tarea que está trazada aquí en este gráfico no perjudica a ninguna otra actividad ni a ninguna otra persona. Si podemos darnos cuenta, Steve hace dos actividades. ¿Por qué? Porque una tiene que ver con la otra y puede estar en las dos. En cambio, Andy se concentra nada más en desarrollar el software de análisis y Susan se concentra en desarrollar los datos de prueba del software. Es decir, Andy crea el software y Susan lleva a cabo la comprobación o prueba de los datos mencionados que obviamente ya se acabaron de completar en la actividad número 4 que dijimos aquí cuando Susan llevó a cabo esta actividad. Aquí no termina este diagrama. En la siguiente diapositiva vamos a poder observar el complemento. Entonces, una vez terminado esas 4 actividades que se hicieron de manera simultánea o paralela, se dividieron en 2 tareas más. Es decir, cuando ya se desarrollaron los software, se llevó a cabo la prueba, se imprimió el cuestionario, o sea, ya se envía el cuestionario por correo y obtener las respuestas. Esto lo hizo Steve. Y al mismo tiempo, Andy probó el software. Cuando ya se envió el cuestionario y se probó el software, ya se puede ir a la siguiente actividad, que es introducir los datos de las respuestas. Si recordamos la teoría de la red, nos menciona que no puede iniciar una actividad si no termina las anteriores. Si regresamos, aquí podemos observar 4 flechas. Estas 4 flechas nos indican que antes de que iniciaran estas dos, debieron haber concluido las 4 actividades que se hicieron de manera simultánea. Entonces, por lo tanto, al concluir estas 4 actividades, dieron inicio a estas dos.
que al concluir estas dos actividades que hicieron Steve y Andy, dieron inicio a una sola actividad que está llevando a cabo Jim, que es introducir los datos de las respuestas. Posteriormente, él mismo analiza los resultados y posteriormente él mismo elabora un reporte. Y aquí podemos observar que por ende, esto es el esquema o la red de cómo se desarrolló de manera detallada el ejemplo de estudio de mercado que mencionamos anteriormente en las clases anteriores. Y aquí podemos observar cómo está conformado el cuadro. Arriba está la descripción de la actividad, que recordemos que decía la teoría que se empieza con un verbo. Del lado izquierdo, en el primer cuadro menciona el número de actividad y posteriormente se coloca la persona responsable que lleva a cabo dicha actividad. Ahora bien, una vez entendido cómo se hace una red, me dice, vamos a hacer un ejemplo. Este ejemplo es un poquito diferente a lo que venimos viendo en diapositivas anteriores, pero de alguna u otra manera es un reforzamiento para que este tema quede claro. Un ejemplo de sistema de información. Desarrollo de aplicaciones de Internet para ABC Office Designs. Una corporación llamada ABC Designs tiene un gran número de representantes de ventas que venden muebles de oficina a corporaciones importantes. A cada representante de ventas se le asigna un estado específico y cada estado forma parte de una de 4 regiones del país. Para lograr que la gerencia controle el número y el monto de las ventas por cada representante, estado y región. ¿Ok? Entonces, aquí está, si recordamos, jóvenes, vimos en la unidad anterior esto que se llamó EDT, estructura de división de trabajo o estructura de desglose de trabajo. Aquí les comparto una parte de este mapa porque este mapa es muy grande. Esta parte me menciona lo que veníamos viendo en el ejemplo que mencionamos en la diapositiva anterior, que es un sistema de reportes basado en la web, donde esto lo está haciendo BET. BET a su vez divide la división del trabajo en tareas en el primer nivel, donde hay una definición del problema, análisis del sistema, diseño del sistema, y hay otras por ahí que, como les mencionaba, no entraron en la diapositiva porque es un esquema muy grande. Dentro de la definición del problema, Beth dice, bueno, yo no puedo solo, voy a desglosar mi primer nivel a un nivel 2 donde me ayuden 2 personas más. Él dice, voy a recabar datos yo, estudiar la viabilidad lo va a hacer Jack y elaborar el informe lo va a hacer Rose. Ok. Luego me dice que en el análisis del sistema que está a cargo por Jim, lo desglosa también a un nivel 2 y me dice que dentro de este se entrevistan los usuarios, él lo hace Jim. Se estudia el sistema existente, lo hace Steve. Se definen los requerimientos de los usuarios, que lo hace Jeff. Y se elabora el informe, que obviamente lo termina Jim. Si nos podemos dar cuenta, Jim lo inicia y Jim lo termina. En la actividad número 3 nos dice que se diseña el sistema, lo hace Tyler, pero también dice, bueno, yo no puedo solo, necesito a un equipo que me apoye. Por eso desglosa la actividad en un segundo nivel y dice que va a verificar la entrada y salida, que él lo va a hacer, el procesamiento y la base de datos lo va a hacer Joe y la evaluación lo va a hacer Katy. Así como también elaborar el informe lo va a llevar a cabo Sharon. Pero dice Tyler que no puede terminar hasta ahí, que para poder estudiar o llevar a cabo la función o la tarea de entrada y salida, necesita él llegar hasta un nivel 3. Y si nos podemos dar cuenta, la actividad 3.1, que es entrada y salida, que lo está llevando a cabo Tyler, lo subdivide en 4 más, que es menús, pantallas para introducir datos, reportes periódicos y consultas específicas, donde los menús y las pantallas para introducir datos lo hace Tyler, los reportes periódicos lo hace Steve y las consultas específicas lo hace Jeff. Entonces, este esquema lo que nos muestra es un recordatorio de lo que vimos en la unidad anterior, que era la estructura de división del trabajo. En la siguiente diapositiva está la otra parte de este mapa. Ahora entienden por qué les menciono que el mapa es muy grande.
También se divide en 3 tareas más que están en el nivel 1. Desarrollo del sistema que lo hace Hannah, las pruebas que las hace Maggie y la implementación que lo hace Beth. Ok, dice Hannah, no puedo solo, necesito dividir mi función en tareas. Las divide en 4 tareas, las cuales son software, hardware, red y preparación del reporte, la cual les ayuda. Hannah hace software, Joe hace el hardware, Jerry hace la red y Jack hace la preparación del reporte. Pero Hannah dice que no puede tampoco sola llevar a cabo el software y pide una ayuda o una subdivisión más de sus tareas. Y esto queda como software de empacado que lo hace Hannah y el software personalizado que la ayuda Maggie. Ahora bien, en pruebas sucede exactamente lo mismo. Las pruebas las hace Maggie, pero dice que no puede sola. Las subdivide en 4 tareas, la cual ella hace la primera, que es el software. Jean hace el hardware. La red la hace Greg y elaborar el reporte lo hace Rose. Hasta ahí termina y llega hasta un nivel 2. Y la implementación que la hace Beth tampoco lo puede llevar a cabo todo ahí mismo y la subdivide en capacitación, conversión del sistema y elaborar el reporte, la cual su equipo está conformado por Jean, Beth y Jack, respectivamente, que llevan a cabo cada una de dichas funciones. Entonces, aquí les muestro, vuelvo a repetir, la EDT o la estructura de división del trabajo que ya vimos en la unidad anterior y en específico la que se refiere al ejemplo que estábamos hablando de desarrollar un software. Ahora, como ustedes saben, después de llevar a cabo una EDT, se hace una matriz de asignación de responsabilidades. Entonces, esta que está por aquí es la matriz que tiene que ver con la parte de este ejemplo de lo que es la elaboración de los software. Recordemos que las P's representan la responsabilidad principal o el responsable principal y las S representan la responsabilidad de soporte o apoyo que le da esa persona al principal. Entonces, si lo podemos ver de manera general, vuelvo a repetir, ese tema ya lo vimos en la unidad anterior, simplemente se los menciono para que vean que para poder llevar a cabo un proyecto de esta índole, hay que hacer primero la EDT, después la matriz o lo que es MAR, matriz de asignación de responsabilidades, y una vez trazado esto, ya vendría la creación de la red como tal. Ok, ahora bien, ya tenemos una EDT y ya tenemos la matriz donde viene la responsabilidad principal y la responsabilidad secundaria o de soporte. Ahora viene que tengamos una tabla donde vengan las actividades que ya se desglosaron de manera con anterioridad en los diagramas anteriores, pero esta tabla en particular debe tener la actividad y la precedencia o las predecesoras de esas actividades conforme se vayan desglosando. Si podemos observar, aquí podemos ver que están enumeradas desde la actividad 1 hasta la actividad 22, pasando por cada una de las actividades que se fueron nombrando en el EDT y en la matriz de asignación de responsabilidad. Podemos ver que cuando recabemos datos y estudiemos la viabilidad, no existe una actividad antes de esa. Estas líneas que están aquí representan que son las primeras actividades que se están llevando a cabo. Por eso no, no tienen una precedencia o una predecesora. Llámese predecesora a algo que le antecede a lo que estemos analizando. En este caso, no le antecede nada a estas dos actividades. Y ahí en la número 3, preparar el reporte de la definición, nos dice que sus predecesoras son la actividad 1 y 2. En la actividad 4, entrevistar a los usuarios, le antecede la 3, que es la de preparar el reporte. En la actividad 5, que es estudiar el sistema existente, le antecede la número 3, que es preparar el reporte. La número 6, definir las necesidades de los usuarios. Le antecede la número 4, que es entrevistar a los usuarios. La número 7, preparar el reporte del análisis del sistema. Le anteceden 2, la 5 y la 6, las cuales son estudiar el sistema y definir las necesidades. Y si nos vamos dando cuenta, cada una de las actividades a partir de la 3 tienen precedencia o actividades que le preceden o le anteceden. Y esto va a hacer que surja una red de distribución o una red de nodos
donde se coloque estas actividades, vuelvo a repetir, en forma de red, pero de una manera más gráfica y podamos ver cómo cada una de ellas se interrelacionan hasta llegar al final de elaboración de este proyecto. Entonces, ya una vez visualizado cada una de las actividades con sus precedencias, obviamente aquí podemos ver que hay actividades que les preceden una actividad, hay otra, aquí por ejemplo la 4 le antecede nada más una, la 7 le anteceden dos que es la 5 y la 6, la 10 le anteceden dos que es la 8 y la 9. Hay una que es la actividad 15 que le anteceden 3, la 12, la 13 y la 14. La 19 le anteceden 16, 17 y 18. Y la 22 le anteceden la 20 y la 21. Entonces, una vez que tengamos esto, se puede llevar a cabo, vuelvo a repetir, el trazado de la red para poderlo visualizar gráficamente. Y aquí está. Proyecto de sistema de informes basado en la web. Lo que les decía. Si recordamos en la diapositiva anterior nos dice que las dos primeras no tienen predecesoras. Es por eso que aquí en la diapositiva, en esta diapositiva me está diciendo que la 1 y la 2 empiezan al mismo tiempo. Por eso no existe una precedencia o no hay algo que haya detrás de ellos aquí, porque son las primeras. Ahora, si volvemos a regresar a esta parte, podemos observar que la actividad 3 me dice que la anteceden la 1 y la 2. Entonces, por lo tanto, es lógico ver que después de la 3 se traza la 1 y la 2, porque por ende, después de que estas dos de manera simultánea trabajan, ya podemos empezar con la número 3. Después de la 3 dice que se inician la 4 y la 5. ¿Ok? Aquí podemos observar que es cierto, porque me dice que la 4 le antecede la 3 y la 5 le antecede la 3. Es por eso que se inician la 4 y la 5. Desde la 4 sigue con la 6. Vamos a ver si es cierto. Nos vamos a la 6 y efectivamente la precedencia de la 6 es la 4. Entonces, si vamos analizando punto por punto la tabla anterior con este diagrama, podemos observar que se va construyendo una red de forma que podemos observar cuáles tareas se trabajan simultáneamente, cuáles trabajan solas, cuáles trabajan simultáneamente, cuál es de manera serial. Si podemos observar hasta que terminan estas dos, inicia la número 7. Después, cuando terminan las 7, inician al mismo tiempo la 8 y la 9. Y cuando terminan la 8 y la 9, inician la 10. Y aquí no termina el cuadro. Es un cuadro largo, así que prosigue. Después sigue la 11. De la actividad 11 se desglosa las tres actividades de manera simultánea, 12, 13 y 14. Si recuerdan, en la tabla anterior les encerré con rojo las actividades que tenían tres precedencias. Entonces aquí podemos observar estas tres precedencias. Cuando terminan estas tres, ya empieza la número 15, que es preparar el reporte. Una vez que se termina de preparar, se inician tres más, 16, 17 y 18. Cuando terminan estas tres de manera simultánea, empieza la 19. Cuando termina la 19, se abren dos, que es la 20 y la 21, la capacitación y la conversión. Y finalmente, cuando terminan estas dos, ya podemos elaborar el reporte de implementación, que es la última actividad. Y aquí vemos una simbología. La clave, la descripción de la actividad va arriba, el número de actividad va en la parte inferior izquierda, en la parte central se coloca el nombre de la persona que está llevando a cabo dicha actividad. ¿Sí? Entonces, así se lleva a cabo, jóvenes, una construcción de una red. Y si nos podemos dar cuenta, se utilizan tres tipos de esquemas. La EDT, el MAR y la red. Llámese EDT, estructura de división en el trabajo, llámese MAR, la matriz de asignación de responsabilidades, y la red, la que estamos viendo en estos momentos aquí en pantalla en la diapositiva. Ok, esta tarea, jóvenes, va a quedar por ahí. Más adelante se las voy a subir a Classroom para que la puedan observar y puedan llevarlo a cabo. Si leen bien, menciona: trace un diagrama de red que represente la siguiente lista de tareas del desarrollo de un sistema de información. ¿Ok? Y aquí podemos observar que están las actividades de la 1 a la 9, la cual es definición del problema, estudio del sistema actual, definición de los requerimientos de usuario, diseño del sistema lógico,
diseño del sistema físico, desarrollo del sistema, pruebas del sistema, conversión de la base de datos y conversión del sistema. Ok, jóvenes, seguimos con la presentación del tema. Lo que les decía, esta actividad simplemente consiste en crear una red donde se coloquen las actividades y por ende se coloque su predecesor. Si recuerdan el ejemplo, menciona que la actividad 1 tiene una línea porque por ende no hay una actividad que le antecede, pero sí a partir de la actividad 2 le antecede la 1, a partir de la actividad 3 le antecede la 1, la 4 le antecede la 3, a partir de la 5 le antecede la 2, y así hasta llegar a la actividad 9 que le anteceden la 7 y la 8. Entonces, esta tarea les va a quedar por ahí para que puedan llevarlo a cabo y visualizar cómo queda la red de estas actividades que se refieren al desarrollo de un sistema de información. Ok. Como siguiente tema, jóvenes, vamos a ver lo que es PERT o CPM. ¿Cuál es cuál? ¿Cuál vamos a utilizar? O si hay una unión de las dos, ahorita se nos va a aclarar estas dudas. PERT y CPM eran similares en su enfoque básico, aunque diferían en la manera de estimar los tiempos de la actividad. Para cualquier actividad con PERT se combinan tres estimaciones del tiempo con la finalidad de determinar el tiempo de terminación esperado de la actividad. Así, PERT es una técnica probabilística. ¿Por qué se llama una técnica probabilística? Porque se están combinando tres tiempos o se dan tres tiempos por actividad y por ende al dar tres tiempos estamos llevando a cabo ciertas aproximaciones y por eso recibe el nombre de que es una actividad probabilística. CPM es método determinístico, ya que supone que se conocen con certidumbre los tiempos. Ahí está la principal diferencia. PERT te da tres tiempos, por lo cual es probabilístico, y CPM simplemente te da un tiempo porque se conoce con certeza cuáles son esos tiempos y por ende es un método determinístico. Ambas técnicas son tan similares que se usa el término PERT-CPM. Así que de ahora en adelante vamos a utilizar este criterio porque a partir de tres tiempos vamos a delimitar uno y posteriormente se hace una serie de análisis para encontrar los datos que queremos y, como su nombre indica, encontrar aquellas actividades que sean las más sobresalientes y las más importantes dentro de nuestro proyecto. Hay 6 pasos en lo que es PERT-CPM. La primera, definir el proyecto y todas sus actividades o tareas. Desarrollar la relación entre las actividades, decidir qué actividades deben preceder a otras. Dibujar la red que conecta todas las actividades. Asignar estimaciones de tiempo y o costos a cada actividad. Calcular la trayectoria con el tiempo más largo a través de la red, la cual esta es la llamada ruta crítica. Y finalmente, usar la red para ayudar a planear, programar, supervisar y controlar el proyecto. Ok, aquí lo importante es que para poder llevar a cabo esto, primero necesitamos el proyecto. Por ende, ya lo vimos en la primera unidad, se hace de la cédula del proyecto, se hace una declaración del trabajo, documentos de alcance, se hace lo que es la EDT, la MAR, y ahora que ya tenemos todo eso, ya se empieza, se hace un cronograma de actividades, por ahí se me olvidaba, se hace un cronograma de actividades o diagrama de Gantt. Ya teniendo esto, ya tenemos definido el proyecto, y ya tenemos todas sus actividades, porque ya lo mencionamos en cada uno de esos documentos o diagramas que acabo de decir. Después que ya tengamos eso, empezamos a desarrollar la relación de las actividades, algo así como una red, y empezamos a decir cuál va a ser la que va a preceder a la siguiente y así hasta que lleguemos a la última actividad. Cuando ya tengamos en claro cuáles son estas, se empieza a dibujar esta red. Y esa red es como la que vimos en diapositivas anteriores, cómo van iniciando, cómo se van comportando cada una, si se hacen unas de manera serial, si se hacen unas de manera paralela o simultánea. Eso va a depender de cómo es nuestro proyecto. Después, cuando ya tengamos la red, se hace la asignación de tiempos.
Ojo, pueden ser tiempos o pueden ser costos. Recuerden que siempre en un proyecto o como ingenieros industriales buscamos dos cosas: maximizar recursos y minimizar costos. Y también dentro de la minimización podemos minimizar costos y debemos minimizar tiempos. Es por eso que ustedes llevan una materia que se llama estudio del trabajo, porque ahí se les enseña a usar herramientas para minimizar tiempos. Entonces, podemos minimizar el tiempo y o los costos. También calcular la trayectoria con el tiempo más largo. Esto, jóvenes, es lo que vamos a utilizar más adelante, que es lo que llamamos ruta crítica, que es lo que realmente significa CPM, el método de la ruta crítica. Y usar la red para ayudar a planear, programar, supervisar y controlar el proyecto. Entonces, se supone, jóvenes, que esto tiene que ver directamente a la hora de elaborar un proyecto. Cuando ya tengamos la red, la ruta crítica, usamos todo lo que es el PER, el CPM, ya podemos bien de manera completa lo que es planear, ya podemos programar actividades, supervisar que se estén llevando a cabo y por lo tanto vamos a controlar nuestro proyecto a la perfección. Encontrar la ruta crítica es una parte importante para el control de un proyecto. Las actividades en la ruta crítica representan tareas que demorarán todo el proyecto si ellas se retrasan. Los gerentes obtienen flexibilidad al identificar las actividades no críticas y replanear, reprogramar y reasignar recursos de personal y financieros. ¿Ok? Entonces, ¿para qué nos sirve lo que es encontrar la ruta crítica? ¿Para qué nos sirve encontrar la ruta crítica? Aquí nos dice, nos sirve para representar las tareas que pueden demorar y así tengamos cierta capacidad de retraso. Y eso nos ayude a nosotros como gerentes, como ingenieros o como administradores de proyectos, tener flexibilidad para identificar cuáles son las que no afectan directamente a las actividades y así podemos replanearlas, reprogramarlas, reasignarlas, ya sea de manera de recursos humanos o personal y financieramente hablando. Entonces podemos reprogramar y hacer todo eso siempre y cuando identifiquemos cuáles son las que no afectan directamente al trabajo. Y así podemos decir, ah, ok, me atrasé en esta actividad porque llovió y se me mojó el material. Ok, no hay problema. Esta actividad la tengo marcada en mi diagrama como una actividad no crítica. Así que por lo tanto puedo retrasarme hasta 2 días. Entonces, eso es bueno porque al tener yo mi retrasada y tener yo esa visualización hecha desde antes, yo puedo ya llevar a cabo ese pensamiento o esa flexibilidad y ya puedo llevar, tener ese recurso disponible de reasignación, ya sea de personas o lo que es el capital que tengamos de inversión. La ruta crítica es indispensable saber que es importante debido a que sus actividades podrían retrasar todo el proyecto. Lo que les decía, la ruta crítica, todas las actividades que se encuentren dentro de la ruta crítica no se deben retrasar, no se deben retrasar. Solamente se pueden retrasar aquellas actividades que no sean críticas, ¿sí? Esas son las que nos pueden ayudar para retrasarnos y poder replanear, reprogramar y reasignar. Porque si alguna de las actividades que están dentro de esta ruta se retrasan, en lugar de poder reprogramar o reasignar, voy a perder, ya sea que yo pierda tiempo o yo pierda costos. Y al perder costos viene un efecto dominó y puede llegar a tumbarme el proyecto en su totalidad. Ok, per CPM. Casi cualquier proyecto grande puede subdividirse en una serie de actividades o tareas más pequeñas para que se analicen con PERT CPM. Cuando se reconoce que los proyectos podrían tener miles de actividades específicas, se ve por qué es tan importante contestar preguntas como las siguientes. ¿Cuándo quedará terminado todo el proyecto? ¿Cuáles son las actividades o tareas críticas en el proyecto? Es decir, las que demorarán todo el proyecto si se retrasan. ¿Cuáles son las actividades no críticas? Es decir, aquellas que pueden demorarse sin retrasar la terminación de todo el proyecto. Si hay 3 estimaciones de tiempo, ¿cuál es la probabilidad de que el proyecto se termine en una fecha específica? Para eso, jóvenes, nos sirve lo que es el PERT CPM, para contestar cada una de estas preguntas. Vuelvo a repetir lo que dije. Ninguna actividad que esté dentro de nuestra ruta crítica se puede demorar
porque si se demoran, aquí está lo que les decía, el proyecto se puede retrasar por completo. Ahora, en cambio, si yo puedo tener actividades no críticas y estas se me retrasan por algún factor controlable o incontrolable, no pasa nada si se demoran, porque no afectarían y no retrasarían, acá dice, sin retrasar la terminación de todo el proyecto. Y como vamos a usar la unión de PERT-CPM, vamos a tener tres estimaciones de tiempo, la cual nos va a servir para sacar su probabilidad de terminación y con esa probabilidad podamos tener cierta certidumbre de cumplir o no cumplir en tiempo y forma. Ahora se viene lo bueno. Ejemplo de General Foundry. General Foundry Inc., una planta fundidora de metales en Milwaukee, desde hace mucho ha intentado evitar el gasto de instalar el equipo para control de la contaminación atmosférica. El grupo de protección de ambiente de su área acaba de dar a la fundidora 16 semanas para instalar un sistema complejo de filtración de aire en su chimenea principal. Es decir, por ahí el grupo de protección de ambiente les está dando un máximo o un límite de 16 semanas para que puedan ellos instalar un sistema de modo que ya no haya contaminación y por ende si no cumplen, pues puede llegarse a afectar a toda la compañía o a toda la planta por completo. Se advirtió a General Foundry que sería obligada a cerrar, lo que les decía, a menos que instalara el dispositivo en el periodo estipulado. Es decir, ese periodo es de 16 semanas. Lester Harkey, que es el socio administrador, desea asegurar que la instalación del sistema de filtros progrese sin problemas y a tiempo. Es decir, que se pueda llevar a cabo esa instalación dentro de ese tiempo o menos. Cuando inicia el proyecto, pueden comenzar la construcción de los componentes internas del dispositivo. Esta va a ser la actividad A, la construcción de las componentes internas del dispositivo y las modificaciones necesarias en el piso y el techo. Y esta es la actividad B. La construcción del fuste de recolección, que es la actividad C, puede comenzar una vez que las componentes internas estén terminadas, en tanto que el colado del nuevo piso de concreto y la instalación del bastidor, que es la actividad D, pueden terminarse en cuanto se hayan modificado el techo y el piso. Hasta aquí vemos cómo se va desglosando. Aquí podemos observar que tanto la actividad A como la actividad B, pueden iniciar al mismo tiempo, pero que la actividad C no puede iniciar hasta que ya las componentes internas estén terminadas. Es decir, estas componentes externas se están refiriendo exclusivamente a la actividad A. En tanto que el colado del nuevo piso de concreto, que es la actividad D, no puede iniciar hasta que se termine la modificación del techo y el piso. Y si recordamos, eso es la actividad B, la modificación del piso y el techo. Después de construir el fuste de recolección, pueden hacerse el quemador de alta temperatura, que va a ser la actividad e iniciar la instalación del sistema de control de contaminación. Es decir, el fuste de recolección, si vemos en el párrafo anterior, es la actividad C. Y dice que después de terminar esa tarea, ya podemos iniciar la construcción del quemador de alta temperatura, que esta va a ser la actividad y a iniciar también la instalación del sistema de control de contaminación, que va a ser la actividad F. El dispositivo contra la contaminación del aire puede instalarse, ok, esa es la actividad que después de que se construye el quemador de alta temperatura, se cuela el piso y se instale el bastidor, ok. Se construye el quemador de temperatura, aquí nos estamos refiriendo a la actividad E, y se cuela el piso y se instala el bastidor, nos estamos obviamente refiriendo a la parte de lo que es la actividad F, es decir, no podemos iniciar G hasta que E y F queden concluidos. Por último, después de la instalación del sistema de control y del dispositivo contra la contaminación, el sistema se inspecciona y se prueba, la actividad H. Y finalmente la actividad H sería la unión de todas las anteriores, concluyendo todas en la última actividad. Ahora,
Primero deben listarse todas las actividades, ¿ok? Aquí tenemos la tabla de todo lo anterior. Aquí digamos que está sin complicaciones. Ya tenemos las actividades enumeradas desde la A hasta la H y tenemos el nombre de cada una. La A es construir componentes, la B es modificar techo y piso, la C es construir fuste de recolección, la D es colar concreto e instalar bastidor, la E es construir quemador de alta temperatura, la F es instalar sistema de control, la G es instalar dispositivo contra contaminación y la H es inspeccionar y probar. Y vemos que en las primeras dos no hay una predecesora. Recordemos que las líneas nos indican que son las primeras que inician y por ende no hay una actividad que les anteceda. Después de la C sigue la A como predecesora. Para que se haga la D, la B tiene que terminarse. Para que se haga la C tiene que terminarse. Para que se haga la F, la C tiene que terminarse también. Para que se haga la G, dice que debe terminarse la D y la E, las dos juntas, y para que se termine la H, debe terminarse la F y la G. Entonces ya con esta analogía o con esta explicación, se procede a llevar a cabo la construcción o el dibujo de la red PERT y CPM. Existen dos técnicas comunes para dibujar las redes de PERT. La primera se llama actividad en el nodo, donde los nodos representan las actividades. Llámese nodos a los cuadros o a los círculos o a las representaciones gráficas de las actividades. Esos son los nodos. La segunda se conoce como actividad en el arco, donde se usan los arcos para representar las actividades. Llámese arco a las flechas que se utilizan en la unión de cada una. Por ejemplo, un nodo es esto, lo que es el cuadro que pueda utilizarse para colocar la primera actividad. Eso es un nodo, puede venir de manera rectangular o puede venir de manera circular o redonda donde se coloque la actividad. Ahora, el arco como tal es la flecha de dirección. Entonces, ya sea que dentro del arco se coloquen las actividades o ya sea que dentro de los nodos se coloquen las actividades. En este caso, para este ejemplo y para una mayor comprensión, se va a utilizar la técnica AON, que es la actividad en el nodo, que es la más sencilla. Al construir una red AON, debe haber un nodo que represente el inicio del proyecto y otro que represente la terminación del mismo. Es decir, uno que marque el inicio y uno que marque el final o la terminación. Habrá un nodo para cada actividad. Lo que les decía, usaríamos este ejemplo. Un nodo para cada actividad. La siguiente figura muestra la red completa para General Foundry. Ok. Los arcos, que son las flechas, lo que les estaba mencionando, se usan para mostrar las predecesoras de cada actividad, es decir, las actividades que van antes de las que estamos analizando en cuestión. Por ejemplo, las flechas que llevan a la actividad G indican que tanto D como E son predecesoras inmediatas de G. Ok, vamos a ver si es cierto. Ok, ahí está el mapa. Podemos observar lo que decía el texto, que se debe de marcar un inicio y se debe de marcar una terminación. Cuando inicia, al mismo tiempo inicia la actividad A y B. Después de que la A termina, se inicia la C. Después de que termina la C, se inicia la F y se deslinda otra actividad que inicia la E. Después de que la B inicia, se inicia la D. Después de que la D termina, se inicia la G. Entonces, me menciona que no puede no puede iniciar la G sin que E y D terminen respectivamente. Por eso hay dos flechas que le anteceden. Entonces, cuando ya la G se termina y la F también se termina, ya podemos dar inicio a la H, que es la inspección y las pruebas. Entonces, aquí se cumple con toda la precedencia que se mostró en la tabla anterior de cómo se debieron haber trazado las actividades de forma diagramizada o en forma de red. Ahora bien, los tiempos de actividades. Para iniciar este tema de tiempos de actividades, vamos a continuar con un siguiente video que a continuación se va a llevar a cabo.